Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina Mena y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de entrevistas en Voz Ciudadana. Esta tarde vamos a conocer un poco sobre la política municipal de juventud de 2026-2030 y un poco para poner en contexto esta entrevista. Nos encontramos en un momento donde las juventudes siguen enfrentando falta de oportunidades, migración forzada, desempleo, exclusión y falta de espacios donde puedan tomar decisiones. Y en este contexto también el municipio de Cucatlán Norte presenta la nueva política municipal de juventudes. Este documento promete reconocer a las juventudes como sujetas de derechos, también impulsar su participación y generar condiciones para una vida digna en el territorio. Para profundizar sobre este tema, esta tarde nos acompaña Rogelio Hernández. Él es presidente de la Asociación Plataforma Global El Salvador, una de las organizaciones que ha sido responsable del proceso de consulta y construcción de esta política. Bienvenido, Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos y todas los que nos pueden sintonizar. Pues bastante feliz, entusiasmado de poder compartir lo que esta tarde podamos conversar con todos y todas. Gracias, Rogelio, por aceptar la invitación, porque, bueno, este espacio va a ser para conocer a profundidad en qué consiste y cómo fueron los procesos de construcción de esta política, que, bueno, en algún momento se decía que las juventudes no somos el futuro, sino que el presente. Entonces estamos como en un momento también muy estratégico, donde las juventudes se puedan apropiar también de esta política, pero para ello deben o hay que empezar por conocerle. Entonces, con ese propósito estamos esta tarde. Y bueno, sin más preámbulo, para comenzar, Rogelio, nos gustaría que nos hables un poco de ti, sobre tu experiencia en la construcción de espacios para la participación de las juventudes en Suchitoto. Y nos gustaría principalmente que nos hables de tu participación personal con la primera política de juventudes del 2010 y cómo hoy en el 2026 llegas a involucrarte en este nuevo proceso. Gracias. Creo que hablar de procesos organizativos o juventudes que hemos estado involucrados en diferentes procesos es mover emociones en las juventudes, las cuales ya llevamos ratitos avanzando, trabajando. Creo que allá por el 2007, 2008, era un adolescente. Me involucré mucho en la parte organizativa desde muy pequeño. El involucrarme me permitió igual participar en diferentes espacios con algunas organizaciones en ese momento que Suchitoto o que en Suchitoto tenían trabajo. Es así como en el 2009, en un proceso, me invitaron a un taller
para hablar de una política de juventudes. Participé en un esfuerzo zonal donde se planteaba o se trataba de hacer un árbol de problemas, de lo que en el 2009 a las juventudes les molestaba o les generaba incomodidades, ya sea en el ámbito social o personal. Y me sumé al proceso posterior. Ese mismo proceso tenía como todo una ramificación. Participabas en un proceso zonal, luego iban a ver un proceso municipal donde se iba a desmenuzar esos problemas. Y nos involucramos. Creo que el proceso duró como 6 meses, en el cual participamos de cada uno de los 10 problemas grandes centralizados para esa política. Y en el 2010, Suchitoto fue el primer municipio, en ese entonces municipio, de aprobar una política municipal en el ámbito de juventudes. Posteriormente a eso, fuimos un ejemplo para que el esfuerzo se escalara a nivel nacional. En el 2011 igual aparece todo un esfuerzo para crear una política nacional de juventud. Entonces, me he involucrado, ¿no? Y ese involucramiento que he tenido no depende de mí, o sea, de yo como persona, sino que de una organización juvenil, de un espacio a los cuales siempre he participado, siempre he acompañado en buscar mejores oportunidades para las juventudes. Y bueno, dadas las cosas que vivimos y recibimos en Suchitoto, y este año, pues, Cucatlán Norte, al cual pertenece Suchitoto, suscribe, ¿no?, una política municipal de juventudes, el primero en la nueva redistribución municipal, y que creo que también es un aporte importante a todo el recorrido de las juventudes en el territorio, en hacer propuestas, en hacer alianzas. Okay. En el acuerdo municipal que da validez a la política de juventudes, se establece que Plataforma Global fue la organización, una de las organizaciones que hizo y propuso esa política. Si nos puedes hablar de cómo fue la participación de Plataforma Global y qué significó para ustedes como asociación haber sido los responsables de la construcción de esta política en el municipio, y que otras organizaciones también apoyaron, porque no lo hicieron solo ustedes, sino que también fue un trabajo conjunto. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Creo que hemos sido las personas que hemos facilitado los procesos, o Plataforma ha facilitado. En el marco de un proyecto que Plataforma ha ejecutado, co-ejecutado con OICOS, que se llama Juventudes, se suscribe, ¿no?, el hecho de poder generar todo un proceso de consulta para tener una política. Plataforma es la organización ejecutora del proyecto que lideró el proceso de consulta. Para ello, directamente en el marco del proyecto Juventudes, hemos acompañado los procesos. Desde el proyecto se contrató un equipo consultor externo, porque Plataforma es del territorio, y cuando se hacen instrumentos, la parcialidad debe de prevalecer. Entonces, un equipo consultor se encargó de hacer la sistematización, indagación de la documentación pertinente para proponer metodológicamente una consulta. Focalizamos juventudes organizadas y no organizadas, con las cuales en algún momento hemos tenido un acercamiento, y bueno, generamos los espacios de consulta, de escucha, donde las juventudes pudieron opinar desde su sentir y pensar de cómo se sienten, porque las realidades son distintas.
creo que a lo largo del trabajo que se realiza cuando tenemos contacto con personas, nos damos cuenta de que muchas veces las realidades son muy distintas en territorios, o sea, pasando, bueno, en Suchitoto, valga la redundancia, de una comunidad a otra, la realidad es distinta, la percepción es distinta de cómo se prevén. Entonces se generó todo un proceso de consulta y eso arrojó, ¿no?, resultados, datos, que luego se compilaron, se estudiaron y se procedieron a hacer un borrador inicial, ¿no?, de un instrumento. Cabe mencionar que este borrador también acompañó o se fortaleció con datos de la consulta nacional que se estaba haciendo en ese momento en el marco del mismo proyecto. Entonces, se encuestaron a juventudes de los 5 distritos de Cucatlán Norte y juventudes al azar, pues desde la manera de encuestas, vas a X lugar, identificas una juventud y le preguntabas como cosas prácticas, cómo era su percepción, qué oportunidades podía tener en ese entonces, y sobre eso se genera un borrador. Desde plataforma igual hemos facilitado el hecho de acercar a las juventudes, de garantizar de que sus voces se puedan plasmar más allá de la territorialidad que hoy es Cucatlán Norte. Okay. ¿En qué situación queda la política de juventudes de Suchitoto que fue aprobada por la municipalidad? Pues es un instrumento, bueno, hoy es una política, un instrumento de planificación estratégica para las juventudes. Cuando hablamos de política, cabe mencionar que más allá de la palabra, es un plan estratégico en el cual, bajo un análisis cuantitativo, cualitativo, sobre necesidades, oportunidades, se generan propuestas. Entonces, hoy es un instrumento que va a servir a la municipalidad para encauzar el trabajo y que no solo a la municipalidad, sino que es un instrumento de jóvenes para jóvenes, el cual se puede usar para desde visibilizar que somos juventudes, que tenemos derechos, tenemos oportunidades y que hay un instrumento que prioriza dificultades a intervenir para solventar y mejorar las condiciones de vida. Entonces, que creo que es un reto en la actualidad bastante grande el hecho de poder avanzar con la ejecución del instrumento, pero que también es una oportunidad y que creo que en la condición, más allá de un reto, desde plataforma global lo vemos como la oportunidad de poder hacer. Rogelio, ¿qué diferencia sustancial tiene esta nueva política frente a aquel esfuerzo que se hizo, el primer esfuerzo que se hizo para construir una política de juventudes? Y también aquí surge otra pregunta. ¿Este instrumento que nos estás mencionando sigue vigente, desaparece o es anulada? La política municipal de juventudes de Suchitoto que se aprueba en el 2010 con la nueva reforma municipal queda como un instrumento distrital. Sigue vigente al menos que el consejo o el nuevo consejo decida darle de baja a ese acuerdo, ¿no? Mientras es una ordenanza, una política que en papeles está activa, ¿no? Sí se revisó, recordar que esta política se elaboró en el 2009, todo el proceso de consulta. Si haces una comparativa, las problemáticas siguen siendo las mismas, pero de diferentes contextos.
Entonces, sí es un instrumento que se tomó de referencia para la planificación de consulta y del mismo instrumento que hoy por hoy es una política municipal de juventudes de Cucatlán Norte. Y bueno, decir que el instrumento del 2010 fue un instrumento relevante e importante para una política nacional de juventud. Entonces, que creemos que es un documento que en su esencialidad todavía tiene cosas muy vigentes, muy importantes para la vida de la juventud de Suchitoto. Sí es cierto que los tiempos han cambiado, las problemáticas muchas veces siguen siendo las mismas, pero diferentes matices o con otros contextos que vienen a agudizar o a profundizar. Okay. Ya señalabas anteriormente que esta nueva política de juventudes nace desde la consulta con las juventudes, ¿verdad? Pero ¿quiénes participaron realmente en este proceso? Porque no fue un proceso público, ¿verdad? Sino que no fue un proceso público el que se estaba haciendo con juventudes, sino que, como ya bien lo mencionabas, pues identificaban a jóvenes y hacían preguntas determinadas. Entonces, ¿por qué no se hizo público este esfuerzo? Creo que es una de las preguntas bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces estos esfuerzos no se hacen públicos. A ver, el proceso de la construcción nace desde un proyecto, entonces bilateralmente por cuestiones logísticas nos toca tener como números, no eran esfuerzos 100% públicos porque no lo hacíamos en un parque, en una plaza, en una cancha, sino que teníamos que tener confirmación. Por lo tanto, hubieron como dos momentos. Uno, identificamos a organizaciones en el territorio de juventudes, las cuales por años hay algunas que ya tienen trabajo reconocido, donde le han dado vida al instrumento de la política en Suchitoto pasada o la que hoy es del distrito. Y posteriormente focalizamos con organizaciones que nos pudieran identificar juventudes que sencillamente no estaban organizadas, pero que sabían que eran jóvenes estudiantes, jóvenes emprendedores, jóvenes deportistas, y esas personas nos hicieron el contacto, trasladaron la invitación a estas personas para que ellos pudieran participar, ¿no? Entonces, esa fue como la manera quizás de canalizar el primer filtro de participación, donde nosotros sí creemos que fue un espacio representativo, a diferencia de otros esfuerzos, porque primero, un gran esfuerzo el hecho de garantizar participación de los 5 distritos, teniendo en cuenta de que podemos hablar de la organización o del bagaje que tiene Suchitoto, pero a comparación de los otros distritos es un poco diferente la forma de cómo se han organizado. Y posteriormente de hacer estos talleres de consulta, canalizamos un esfuerzo con parte del aparataje o una mesa sectorial de organizaciones que tiene que ver, bueno, no son de organizaciones, son de funcionarios o personal que trabaja en funciones en instituciones del Estado. Presentamos el borrador, hicimos retoques en algunos comentarios o enfoques a otros ejes, y posteriormente hicimos otras consultas ya con juventudes organizadas, con personas de que han tenido ratos trabajando en el tema de juventudes. Entonces, sí fue un espacio participativo donde participó gente o juventudes diversas, que le podemos decir, dentro de ahí estudiantes,
agricultores, gente que ya tiene un empleo formal, entonces, de los cinco distritos. Tanto el área rural como el área urbana, que también es importante el hecho de connotar, porque son diferentes realidades. Rogelio, tomando en cuenta pues precisamente esas realidades que viven las juventudes en Cuscatlán Norte, por ejemplo, que son juventudes rurales, migrantes, que han tenido que desplazarse de un lugar a otro, que juventudes organizadas, pero también no organizadas, ¿cómo evitaron que algunas de estas voces no quedaran fuera, algunas de estas necesidades no quedaran fuera dentro de lo que ahora es la política municipal de juventud? Es como bien compleja la pregunta, porque no tratamos de que quedaran fuera o no quedaron fuera, pero luego cuando hablamos de una política de un municipio, sí se tiene que priorizar. Cuando hacíamos la consulta de cuáles son los problemas que te afectan o cuál es la percepción de las juventudes, pues se desprende un montón de circunstancias. Que esas circunstancias, cuando hablamos de planificación, se tienen que tratar de agrupar. Entonces lo que se trató fue de agrupar todas esas percepciones, voces, en problemas centrales, en oportunidades bastante amplias, donde desde ahí se puedan abordar. Porque las juventudes somos personas con intereses, convicciones bastante diferentes, entonces, y nuestra realidad es igual. Entonces, toca el hecho de estratégicamente tratar de acomodar o encauzar esas voces a algo grande donde se pueda sentir identificado. Y que creo de que ese fue un ejercicio bastante interesante cuando dentro de las jornadas les pedían a las juventudes, las personas que estaban facilitando, el hecho de que si tuvieras el poder de decidir solventar hoy algo, ¿qué se hacía? ¿No? Entonces es una escala de priorización y luego las juventudes priorizaron y esa priorización es las 4 áreas estratégicas que hoy presenta la política. Ese último comentario me lleva a preguntar qué fue lo más duro o lo más revelador que escucharon en este proceso de consultas con la juventud. Que las juventudes siguen teniendo dificultades en cosas mínimas que muchas veces se invisibilizan. Quizás algo que en lo personal sí me tocó, el hecho me movió, es escuchar las personas con discapacidad hablar desde cómo ellos y ellas se enfrentan las problemáticas que personas que no tienen esas discapacidades, para ellas son todavía problemas. Entonces, es que es una doble problemática el hecho de, entonces, creo que tratar de humanizar los servicios, tratar de hacerlos inclusivos, cuesta, y que creo que es uno de los retos más grandes que tiene el Estado salvadoreño y que tenemos todos los actores que trabajamos con personas, con juventudes, la misma sociedad en sí, ¿no? Con cómo hacemos espacios más inclusivos para todos y todas. El documento habla de problemas estructurales, desempleo, migración, falta de educación superior, salud mental y otros, ¿verdad? Contanos sobre los hallazgos de la situación de la juventud. Creo que es una realidad que se vive a nivel de país, ¿no? Los mismos problemas en diferentes vías. Por ejemplo, el desempleo sigue siendo una de las problemáticas más grandes que la juventud se enfrenta, por que es escaso, que el costo de la vida no se equipara con lo que ganas.
que el trabajo muchas veces es demasiado demandante y que luego esto se abona o se le abonan algo otras dificultades, algo otros problemas que, empeorizan las problemáticas. Como ejemplo, ¿no? Las personas tiene que ir a laborar hasta San Salvador o una de las zonas francas. Entonces luego se le suma el problema del transporte público, se le suma el colapso vehicular en San Salvador, que tenés que salir 3 horas antes porque luego el tráfico no te permite. Y lo mismo si hablamos con el tema de la educación, que para las juventudes es una oportunidad el hecho o bueno, es un privilegio el hecho de poder estudiar. Una, porque los espacios en las universidades públicas son pocos, luego las condiciones de desplazamiento, de movilización, son bastante malas. Entonces, que la realidad para la juventud es que es un reto el hecho de poder decir, a ver, estamos acá. Y si hay oportunidades, o sea, porque sí las hay, creo que si hablamos de los 5 distritos, Suchitoto puede ser que tenga oportunidades para juventudes, esto por un contexto histórico de trabajo social de muchas organizaciones. Hablamos como el tema de becas, que la juventudes lo sigue identificando y sigue creyendo que son oportunidades para la juventud, pero que se vuelve a la misma vez los otros problemas, lo vuelve el hecho complejo poder estudiar, y que hay juventudes que lo hace, hay juventudes que se queda por el temor o el miedo de no atreverte a hacerlo. Entonces, creo que la realidad es que vivimos en El Salvador, Cucatlán Norte sigue siendo parte, las juventudes carecen de oportunidades en el tema de empleo dignos, luego hay, pero parece que son maquilas, no hay un acceso a educación superior accesible en varios sentidos. Y luego, con el tema de migración, que siempre sigue saliendo, es como bien complejo, ¿no? Porque muchas juventudes en este proceso conversaban desde cómo miraban ellos el hecho de la migración, y algunos lo ven desde un problema, otros lo ven desde la oportunidad, y es algo bastante interesante el hecho de cómo verlo, o sea, porque hay personas que dicen, es que es un problema de que la juventud migre, pero luego es como que, la juventud, y le preguntaba si hay empleo, no, o sea, yo no tengo acceso a educación, no, entonces, ¿hay una posibilidad? Sí, y luego esta gente que migra muchas veces te ayuda a que la gente estudie, a que tengas mejores oportunidades. Entonces, es un reto. Creo que escuchar a la juventud desde su sentir y pensar también es un espacio retador, pero más allá creo que algo que en ese proceso, más allá de las problemáticas, muchas juventudes veían esto como la oportunidad de ver realmente qué se puede hacer para solventar, no desde el querer solventar que hagan allá, sino desde cómo nos podemos incorporar en el desarrollo de estas propuestas participativas, inclusivas, donde se tome en cuenta de cómo se pueden solventar. Mi siguiente pregunta está relacionada con eso, Rogelio. ¿Podríamos afirmar que esta política está diseñada para transformar esas realidades de las que hablas? Estratégicamente es una planeación, ¿no? Si esto se logra solventar la política o ejecutar al 100%, creo que esas realidades se pueden cambiar, pero no podemos quitar el dedo del renglón que estamos en situaciones bastante adversas. Creo que las políticas, y si vamos antes, desde que se implementa el FODES,
con las municipalidades, el FODES servía o los consejos municipales redireccionaban esos fondos a estas políticas sociales. Al no tener ingresos permanentes o para estas políticas, para el Consejo se vuelve un reto de cómo poder gestionar con las instancias estatales el poder solventar estas problemáticas. Pero eso, de una u otra forma, se vuelve o se vuelve una cadena, pues porque ya no solo depende de una decisión de consejo, sino que se tiene que buscar, por lo menos con el tema del empleo, ver desde el ministerio cómo se conecta, ver qué otras entidades se pueden conectar para darle respuesta. Entonces, creo que si como instrumento la política está con esa mirada de cambiar realidades, pero va a depender desde la gestión que se pueda hacer, desde la gestión municipal y desde la gestión participativa que se pueda también implementar. En términos concretos, ¿qué cambiará en la vida de las juventudes, en la vida de un joven, de una joven de Cuscatlán Norte en los próximos 2 o 3 años si esta política se implementa? Creo que puede generar oportunidades, ¿no? Para las juventudes, el hecho de acercar, de acercar y dar respuesta a necesidades sentidas desde cómo se abordan las temáticas. Pero, repito, también depende de cómo se involucre toda la sociedad en el desarrollo del mismo, porque si bien es cierto, hay un instrumento que es una herramienta de planificación que también le sirve a la municipalidad, pero también le sirve a las juventudes para saber desde qué miradas se puede hacer, desde qué miradas se puede intervenir. Y solo para contextualizar, la misma política tiene o presenta un modelo de cómo va a funcionar la participación y dentro de ella se crea, bueno, si se ejecuta, se va a crear un comité de juventudes, se va a crear una mesa pro juventudes, donde de ella demanda que deben de estar representantes de los 5 distritos, con una representatividad que luego la municipalidad tiene que ver el mecanismo de cómo la gente que participe en este espacio realmente va a trasladar la información o cómo va a ser la cadena, ¿no? de comunicación para conocer de primera mano el sentir y pensar desde la juventud de Guayabal, de San Pedro. Entonces, si el mecanismo, los mecanismos se cumplen, creo que puede ser un bonito esfuerzo donde la participación pueda permitir el hecho de poder avanzar y dar respuestas oportunas a esas problemáticas. Porque aparte de un comité, aparte de una mesa pro juventudes, hay una mesa que se plantea interinstitucional, donde se puedan sentar todas las instituciones, desde lo público como lo privado, como las organizaciones que tienen vinculación con juventudes, para ver cómo entre todas y todas se puede avanzar con el fin de buscar respuesta o dar estas oportunidades que las juventudes están subrayando que se necesitan. La política está bien construida y plantea líneas estratégicas y acciones. Sin embargo, Cuscatlán Norte no cuenta con una planificación estratégica municipal clara. ¿Cómo se articula una política de juventudes sin una visión de desarrollo para el municipio? Creo que desconozco si desde el consejo o la municipalidad se tiene como un plan participativo operativo municipal. Lo desconozco, no tengo. Pero para aprobar la política, la municipalidad dio su visto bueno
me imagino que se vincula y que en los días venideros se van a ver como los procesos para estratégicamente encaminarlo a esa política de desarrollo que lleva la municipalidad. Uno de los retos que igual plantea la política es quién le da el seguimiento al instrumento. Entonces, que el Consejo en algún momento va a determinar si la figura de una unidad de juventud, la figura de un coordinador municipal para que le dé vida, que va a operativizar el proceso. Pero sí creo de que la política, más allá de desconocer si se alinea al plan operativo, al plan estratégico que tiene la municipalidad, sí se estudiaron para el proceso planes estratégicos que ya tenían algunas municipalidades y a la misma vez se alinea a una consulta nacional de juventudes que, como decía al principio, para ese proceso, en el distrito, bueno, en los municipios se consultaron como 75 juventudes al azar. Sobre este proceso se hicieron en los 14 departamentos y se tiene una agenda nacional. Entonces, que va de acuerdo al pensamiento estratégico también de un documento nacional. Ok. La experiencia nos muestra que muchas ordenanzas dan como documentos bien escritos, pero sin acción. ¿Qué es diferente a esta política? ¿Qué mecanismos concretos garantizan que esto no quede como con una buena intención o en buenas intenciones? No te escuché muy bien por interferencia. Sí, te preguntaba qué hace diferente a esta política. ¿Qué mecanismos concretos garantizan que esto no quede solo en buenas intenciones, que no quede solo como un documento bien escrito? Yo creo que varios factores. Una, que ha sido construida bajo un modelo participativo, donde las juventudes han sido parte. Y creo que hemos podido palpar desde el invitar a las juventudes, el mostrar su interés en participar, hasta el evento de lanzamiento. Entonces, que creemos de que la juventud va a retomar el instrumento. Entonces, si la juventud lo retoma, no se va a quedar solo en papel. Dos, considero de que hay voluntad política desde la municipalidad del momento de ratificarlo. Y desde Plataforma Global, el hecho hemos mostrado el interés no solo con las juventudes, de acompañar el proceso, de acompañar el desarrollo desde la medida y desde donde nos compete abordar el tema de una política pública con juventudes. Entonces, creemos que va a ser, creemos que es un espacio o una oportunidad para converger. Va a ser la política, plantea ser un espacio, un instrumento de diálogo, que creo que las juventudes es importante que dialoguemos y que nos sumemos al desarrollo de la misma. Que creo que una de las cosas que en el proceso de construcción sí se ha hecho énfasis en que no estamos en los tiempos donde esperemos que se haga. Creo que es momento en el cual nos actuamos, en el cual nos vinculamos al desarrollo del mismo. Y a la misma vez acompañamos al desarrollo, a la planificación de los procesos. Se habla también de una mesa municipal pro juventudes como motor de implementación. ¿Cómo la conformarán? ¿Cuándo se elegirán? ¿Qué tan viable es que esta instancia funcione? Si depende en gran medida del voluntariado y la articulación social. Creo que mencionaba que dentro de operativizar la política, tomábamos de referencia
ejemplos que han existido y se propone el hecho de poder articular una mesa donde las juventudes tengan participación, pero que la participación sea representativa. Entonces, eso es un esfuerzo que va a liderar la municipalidad, me imagino que en los próximos meses, y deben de compartir o comunicar en algún momento el mecanismo. Digo eso porque, a ver, al ser una política municipal, es responsabilidad de la municipalidad el hecho de coordinar, el hecho de ejecutar. Plataforma está en toda la disposición y creo que lo hemos hablado, de acompañar los procesos, de ayudar con eso. Pero que es un proceso que en alguna medida quizás la municipalidad lo va a comunicar oportunamente a las juventudes y que el modelo dentro de la política no señala cómo se va a realizar el proceso, más sí un poco orienta de que debe ser un espacio representativo donde haya una representación de los 5 distritos y de actores claves, ¿no? Para tomar decisiones. Que este es un espacio al cual me imagino que muchas juventudes van a querer sumarse por el hecho de tener esa participación activa en las tomas de decisiones, que posteriormente, por ejemplos que se han ejecutado en Suchitoto cuando era el espacio, los procesos se hacían bastante participativo desde la comunidad hasta lo municipal, viendo las escalas. Entonces, hoy al ser Cucatlán Norte, creo que la representatividad debe de ir desde la comunidad, barrio, colonia, caserío. Suchitoto tiene algo que es zonas, los otros lugares no. Llegar a los distritos y luego a los municipales. ¿Qué compromiso real ha asumido la alcaldía para implementar esta política? Creo que desde que hay un acuerdo del Consejo es un compromiso bastante real, ¿no? Porque se suscriben, porque vieron la propuesta de las juventudes y dicen, ok, procedemos. Entonces, creo que sí es un compromiso real. Sí entendemos y creo que la municipalidad en algún momento ha manifestado el hecho de hacer el análisis de que no estamos en espacios donde antes se manejaban recursos para políticas sociales, ¿no? Entonces, pero que el compromiso está y la voluntad creo que se mostró el hecho el sábado que se ratifica el documento en el evento público. ¿Hay garantías presupuestarias claras o dependerá nuevamente de cooperación y esfuerzos externos? Yo creo que hoy por hoy desconozco si la municipalidad a la fecha ha destinado algún recurso como tal. Sí tenemos conocimiento de que hay ya procesos para juventud que se hacen y que hoy estos procesos se deben de canalizar hacia el mismo instrumento, ¿no? Entonces, que luego el recuento de eso puede ser. Entonces, creo que sí van a haber partidas presupuestarias, será el consejo, en este caso, quien dé la información. Desconozco a la fecha si ha habido una asignación, pero la gestión debe de ser oportuna y que creo que es importante porque si comparamos a los otros 4 distritos a lo que es Suchitoto tiene mucho desarrollo en el tema de juventud por cooperación, entonces que van a seguir y que es importante el hecho de cómo esta cooperación también se suma a un instrumento estratégico, representativo de sentir y pensar de juventudes. ¿Qué pasa si la municipalidad no prioriza esta política? ¿Tiene mecanismos de exigibilidad o queda voluntad política? Creo que pues las juventudes tendrán que
que revisar, ¿no? Que cuestionar. El instrumento sí tiene modelos o matrices de medición, de esfuerzos, pero que eso también requiere desde la participación de las juventudes. Entonces, es desde cómo las juventudes también se apropian de los instrumentos para luego poder generar estos diálogos con los actores, con las mismas autoridades o instituciones públicas, buscar soluciones para sus problemáticas. Hace algunos días se realizó la presentación pública de esta política. Luego de esto, ¿qué pasos seguirán? Claro, el Consejo Municipal ratifica el instrumento y lo asume como una política. Posterior a eso, me imagino de que se van a crear o van a crear ellos los espacios oportunos para darle seguimiento. Desde Plataforma Global es el acompañamiento a, si se nos requiere, el plan estratégico para la ejecución y el desarrollo de la misma política, que es algo que se tiene que hacer, porque, a ver, la política tiene 4 áreas estratégicas, dentro de ellas hay un punteo de actividades, pero ese punteo de actividades hay que darles como más desarrollo. Entonces se tiene que hacer un plan operativo y un plan estratégico. Entonces está el hecho de operativizar eso, darle continuidad a los mismos planes para agendar y seguir en esa ruta de desarrollo del mismo instrumento. Por el momento, de las cosas que sí se van a seguir generando y que por lo menos conocemos, es el hecho de poder compartir o poder socializar el instrumento en los demás distritos o en los demás espacios. Entonces, hay hasta pensado quizás hacer algunas campañas comunicacionales donde se pueda comentar sobre los instrumentos, el instrumento, y que la juventud tenga acceso, ¿no? a poder leer, a poder generar diálogos con ellos. Okay. ¿Y cómo evitar que esta política se convierta en un instrumento simbólico para decir que se trabaja con las juventudes sin cambiar las condiciones de fondo? ¿Cómo se puede Creo evitar? que eso depende desde cómo se maneja el tema. Creo que las juventudes o las cuales han participado han asumido tanto el reto de acompañar, de gestionar, de organizarse, que creo que desde ahí se debe. O sea, sí considero de que las juventudes deben de tomar un rol protagónico en el ser, en el desarrollar, en el ejecutar, en el estar presente en el proceso. Porque solo eso te va a garantizar que el instrumento se pueda ejecutar. Desde cómo las juventudes participan. Ok. En este contexto, Rogelio, ¿hasta dónde llega o llegará la responsabilidad de seguimiento de Plataforma Global? Creo que desde Plataforma Global, en el marco del proyecto Juventud, era el hecho de poder ratificar el instrumento, tenerlo, trabajarlo. Nuestra voluntad está en el hecho de poder acompañar a la municipalidad en lo que se nos permita y en lo que se nos pueda. Seguimos estando en Suchitoto, entonces creemos importante el hecho de seguir generando espacios de diálogo donde puedan converger juventudes organizadas, no organizadas, para conversar sobre diferentes problemáticas y más allá de conversar de problemáticas, conversar desde cómo se pueden buscar las soluciones desde yo inmerso en la solución, no buscar el hecho de que me solventen una necesidad, que está bien, pero luego es como también nos involucramos como sociedad
cómo asumimos esa responsabilidad o esa corresponsabilidad en prever, ver, organizar sobre las temáticas que me preocupan. Okay. Finalmente, Rogelio, ¿de qué depende realmente que esa política sea una herramienta de transformación y no solo un documento más? De todos y todas, yo sí considero de que los documentos o estas políticas son bien importantes, pero va a depender desde todos y todas. Desde yo como joven que vivo en una comunidad, en un barrio, en una colonia, asumo el papel que me corresponde como persona, como individuo, de cómo lo asumo en los espacios donde me muevo, desde cómo la comunidad asume, desde cómo las organizaciones sociales lo asumen, desde cómo la empresa privada también lo asume por su corresponsabilidad, desde cómo la municipalidad, o en este caso las autoridades, lo asumen, porque dentro de la política las problemáticas más centrales no solo dependen de la municipalidad, sino de esa autogestión que pueda hacer con las diferentes carteras de Estado, que claramente es otro proceso, como dicen en buen salvadoreño, es otro pisto, pero que es una responsabilidad de todos y todas el hecho de trabajar por un mejor hoy Cuscatlán Norte, por el hecho de vincularnos, por el hecho de organizarnos, el hecho de juntarnos y juntarnos a buscar soluciones colectivas. Ok. Antes de darte las palabras para finalizar con esta entrevista, tenemos unos comentarios, mensajes que hemos recibido en la bandeja de entrada y otros que han surgido también a partir de las publicaciones que hemos realizado sobre esta política. Tendrás la oportunidad de responder a las que consideres conveniente. La primera dice, la política fue aprobada por el Consejo en marzo, pero su vigencia, según el documento, inició en enero. Ok, el acuerdo no lo tengo textualmente, porque, a ver, depende de cómo esté redactado el acuerdo. Entonces, si tiene acceso o si no, luego compartimos el código QR al periódico para que lo pueda poner ahí y que la gente pueda escanearlo y tener acceso al documento. Claro, desde el momento de que es un acuerdo municipal, tiene validez el documento, ¿no? Aunque diga 2026 a X, que 2026 inicia desde el 1 de enero, no sé si a eso se referirá, pero la política es aprobada el 20 de marzo, ¿no? Desde ahí para allá cuenta la historia de la aprobación, ya desde el proceso de consulta inició el 15 de marzo del 2025 y el proceso de planificación 2 años atrás. Entonces. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué no hubo convocatorias públicas más amplias, foros abiertos o mecanismos más transparentes para que las juventudes del municipio supieran que podían participar? Yo creo, o sea, ya eso lo comentaba, ¿no? Un poco cómo fue el proceso o por qué muchas veces los procesos no son públicos, porque dependen de otros contextos, el hecho de que cómo se genera siempre van a haber limitantes contextos. Si lo hacemos públicamente, cómo garantizamos que esa convocatoria llegue a todos y todas. Entonces, repito, el proceso fue participativo, canalizamos la parte de las convocatorias con comunidades, con organizaciones, a que participaran y creemos, según nuestros datos, el análisis que podemos hacer, que sí fue un proceso participativo, donde igual se sumaron personas porque se dieron cuenta que estaba la jornada y ven, me interesa, quiero llegar,
pero más no fue un espacio público abierto, pues, por condiciones logísticas, etcétera. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cómo es posible que hayan construido una política municipal sin saber si existe o no una planificación estratégica del municipio? O sea, creo que es una pregunta subjetiva. La política nace desde las necesidades, sentir y pensar de las juventudes que se acomodan a eso de planificación estratégica de ellos y ellas. Digo, lo hemos hecho externamente el proceso de consulta, o sea, el proceso de consulta fue externo, pero sí la municipalidad estaba enterada. Luego les presentamos el documento y si el momento ellos y ellas lo ratifican es porque va de acorde a las políticas estratégicas municipales. Yo lo que hacía mención es que desconozco si hay un documento o un plan vigente. No lo he leído, entonces, pero si se genera, pues se tiene, ¿no? ¿Qué le hace pensar que habrá una planificación o planeación estratégica para esa política si ni siquiera hay una para el desarrollo del municipio? Pues no sé, yo le podría decir, desconozco, muchas veces existen los documentos, no son públicos, no tenemos acceso a ellos y muchas veces tenemos acceso y no sabemos, entonces no te podría contestar, no sé si la información a la cual referís existe o no existe, la busca. Entonces, creo que estamos en un contexto en el cual debemos de avanzar desde el pensar y tratar de ser parte. Okay. Bueno, está un poco ya lo que hablábamos durante la entrevista, que garantiza que esto no sea un normal para darle discurso y contexto a actividades que la municipalidad realiza. Siguiente pregunta. Yo creo que se contradice porque, a ver, el proceso ha nacido desde una planificación, lo hemos conversado, lo hemos dialogado, la municipalidad se ha suscrito, hoy son las juventudes quienes tienen que tomar parte. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿por qué evitar cuestionar públicamente la responsabilidad de la municipalidad cuando gran parte del éxito o fracaso de esta política dependerá justamente de ella? Creo que no he evitado ni hemos cuestionado. Yo creo que he mencionado de que la responsabilidad de ejecutar, de coordinar, guiar es de la municipalidad, pero que debe ser también responsabilidad de las juventudes, de los actores, de las comunidades, el hecho de suscribirse al proceso. Sí, justamente tiene que haber una responsabilidad compartida. Después de presentar esta política, ¿cuál será la responsabilidad de Plataforma Global? ¿Le darán seguimiento o consideran que su trabajo termina con la entrega del documento? Creo que ya lo había manifestado, ¿no? Nosotros seguimos en Suchitoto, vamos a seguir trabajando, claramente vamos a darle seguimiento, pero teniendo en cuenta que es una política, quien debe de estar a la cabeza es la municipalidad. Ok, ahora sí, para ir finalizando con esta entrevista, ¿qué mensaje te gustaría compartir con las juventudes del municipio, pero especialmente con las juventudes de Suchitoto? Yo sí creo de que a las juventudes, a ver, hemos acompañado diferentes procesos de diferentes realidades. Creo que es importante y algo que se ha sobresalido ha sido la voluntad y la organización colectiva, el trabajo en comunidad. Entonces creo que es importante el hecho de retomar esos esfuerzos, el hecho de juntarnos, el hecho de dialogar bajo el proyecto
que se crea el instrumento, uno de los focos era construir paz. Entonces creemos de que es importante el diálogo como una herramienta para construir paz y que como juventudes debemos de encaminarnos a buscar esas alianzas, esos diálogos que nos vinculen o que nos acerquen a ser constructores de paz. Okay. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Sí, que gracias a las personas que han estado pendientes de, creo que el periódico también hace ese papel importante de comunicar, y creo que es importante el hecho de que todos los actores nos sumemos, nos juntemos y construyamos mejores condiciones para la vida de las personas de nuestros entornos. Entonces, a las juventudes creo que siguen siendo motor y debemos de seguir organizándonos para conversar, para dialogar, para identificar oportunidades o para identificar problemáticas que nos afectan, para buscar soluciones. Okay. Y no quiero cerrar esta entrevista sin antes felicitar y reconocer el valioso esfuerzo y trabajo que realiza Plataforma Global El Salvador y motivarles a que sigan pues impulsando este tipo de iniciativas en beneficio de las juventudes de Suchitoto y de Cuscatlán Norte. Muchas gracias, Rogelio, por tu apertura, por acompañarnos esta tarde. No, gracias al espacio que nos dan para poder contar. Plataforma 17 años de estar construyendo con las juventudes y vamos a continuar. Y creo que es importante el hecho de poder acompañar los esfuerzos donde las voces de las juventudes prevalecen. Gracias, Rogelio, y gracias a las personas que también estuvieron pendientes de esta entrevista, este espacio que abrimos desde el periódico, precisamente para abrir el diálogo, para también debatir sobre esos temas que nos interesan, en este caso a las juventudes, pero que también ponemos sobre la mesa otros temas de interés público. Les motivamos también a que compartan los contenidos del periódico, a que comenten, a que recomienden el trabajo que hacemos también, que es un esfuerzo liderado por juventudes, por mujeres jóvenes, que queremos transformar pues la forma de hacer comunicación también en Suchitoto. Muchas gracias, como ya les decía, a las personas que nos estuvieron viendo, a las personas también que nos dejaron sus mensajes, sus comentarios, y quiero decir que esta política municipal de juventudes de Cuscatlán Norte abre una oportunidad muy importante, poner a las juventudes al centro del desarrollo local. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Carolina Mena y esto fue Voz Ciudadana. Buenas tardes.